Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de herramientas de gestión y contabilidad. Las indicaciones a tener en cuenta, como siempre, mantener en silencio los micrófonos mientras el docente habla, encendamos las cámaras para conocernos, las asistencias a través del chat privado o sin capacita con el correo electrónico y el DNI. Recordarles que las grabaciones se encontrarán disponibles en el canal de YouTube Unión Comercial e Industrial de Mendoza. Al finalizar la charla dispondrán de 10 minutitos para realizar consultas, podrán habilitar micrófonos o bien escribir las consultas a través del chat. Los invitamos también a que nos visiten en las redes sociales, USIN Capacita en Facebook e Instagram, ahí van a encontrar toda la oferta educativa que se viene para el mes de julio. Al finalizar vamos a estar mandando una breve encuesta, por favor, tómense 2 segunditos para contestarla. Lo dejo entonces al contador Ricardo Romagnoli. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nuevamente un gusto de estar con ustedes y bueno, y de seguir compartiendo este curso de gestión, de herramientas de gestión. Y bueno, como siempre, un placer realmente estar y agradecer a USIN esta oportunidad. Para aquellos que nunca estuvieron o se incorporaron en esta clase, la modalidad es a través, yo generalmente comparto un PowerPoint donde voy, digamos, contándoles un poco los conceptos que ahí están, así que yo inicio la clase compartiendo ese PowerPoint. A ver si podemos compartir ahora. Y vamos a arrancar un poquito. ¿Me escuchan bien ahí, no? ¿Se escucha bien? Cualquiera que... Caro, no sé si estás ahí. Si me están escuchando. Para chequear un poquito. Sí, se escucha. Te escucha Muchísimas perfecto. gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bien, siguen ingresando gente. Como le dijo Carolina, vamos a tener unos minutos después, en la medida de las posibilidades, es mucho material. Gracias a Dios es bastante, podemos compartir bastantes temas y vamos a dejar unos minutos después para las consultas, charlas o los temas que ustedes tengan de interés. Bien, curso de herramientas de gestión, y habíamos dejado la clase pasada, yo siempre hago un pequeño repaso. Habíamos hecho una pequeña introducción, Perdón el quilombo. respecto de... No esperaba gente. Caro, tenés... Ah, bien. Bien. Generalmente hago un repaso de la clase anterior, ¿no es cierto? En donde compartimos la vez pasada lo que era la parte de supervisión, lo que más comúnmente llamamos control. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso ligero de lo que vimos y después ya nos vamos a meter bien en el tema de control. Habíamos dicho que la supervisión es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los objetivos fijados, se detectan los desvíos y se toman las medidas necesarias para corregirlos. Acá, digamos, lo que está diciendo es fundamentalmente cuál es el proceso de una supervisión general, que ya vamos a ver en el desarrollo que tenemos enseguida, que vamos a ver que, un segundito, ahí está, vamos a ver que se repite este ciclo, que es un círculo virtuoso, por decirlo de alguna manera, de las etapas que tiene que tener un control. Bien, también habíamos visto en forma sintética, lo que ya en las primeras etapas vimos, como el proceso de planificación, y por qué ya vamos a entender por qué estamos viendo acá el proceso de planificación, por qué este grupo de actividades o forma de representar, qué importancia tiene dentro del proceso de supervisión o de control. Nosotros habíamos dicho que partíamos con la visión, la misión, definíamos los objetivos dentro de la planificación, en función a los valores que tenía la empresa, y después seguía el análisis estratégico, que nos permitía definir una estrategia global para la empresa, ya sea hacia afuera, una estrategia de mercado y hacia adentro, una estrategia corporativa para la empresa, y que tenía como resultado este proceso de planificación los planes. Ya vamos a ver por qué
volver a rever este tema que es importante. Donde acá vamos a fijar, ¿no es cierto?, la mirada en los objetivos, en la estrategia y en los planes. ¿Qué tiene que ver esto con el control? Bueno, ya lo vamos a ver. Fundamentalmente es algo fundamental. ¿Qué son los planes? Los planes son el resultado, obviamente, del proceso de planeación, como vimos recién en el esquema ese de planeamiento o planificación, que guían el accionar de la empresa y ayudan a utilizar los recursos en la forma más eficiente. Tengamos en cuenta esto, ¿sí? Nos van a ayudar a gestionar dentro de la empresa, ¿sí? Y a utilizar nuestros recursos, todos nuestros recursos, en forma más eficiente. Eficiente, obviamente, tiene relación con el costo. Bien, para mencionar algunos planes, y para que ustedes tengan ideas qué son aquellos planes que son el resultado de mi planificación, de establecer mis objetivos y de definir una estrategia para mi organización, mi emprendimiento, mi negocio, tenemos las políticas. Habíamos visto que las políticas son lineamientos generales, ¿sí?, que existen dentro de la empresa y que, bueno, por ejemplo, se puede establecer políticas respecto de los clientes, ¿sí?, respecto de la atención al cliente, respecto de la forma de distribución de los productos, etc. Pero son lineamientos generales que me van a permitir a mí tomar decisiones, me marcan, digamos, el rango donde yo me puedo mover para la toma de decisiones. Las reglas son bastante más específicas y más taxativas. Las debo cumplir o me permiten realizar algo o me inhiben para realizar algo dentro de la empresa. Los procedimientos son la descripción de distintas actividades o tareas que se realizan dentro de forma precisa, quiénes la realizan, dónde, en qué tiempo, de qué forma se debe realizar una tarea o un procedimiento. Los programas son un poquito más complejos, van a incluir a los procedimientos, a las políticas, a las reglas y también al cronograma de tiempo en que tengo que cumplir. Estos son, por ejemplo, los programas de producción. Y por último, los presupuestos. Los presupuestos es la expresión financiera de toda la acción que tiene la empresa. Si ustedes llegan a ver un presupuesto, van a ver que puedo tomar varias bases para desarrollar o elaborar un presupuesto. Puede ser base de contratos, base de etapas o de procesos de producción, etc. ¿Por qué? Porque es llevar todo lo que es la acción en un determinado periodo, que generalmente corresponde a un año, ¿sí?, en valores monetarios, que me va a permitir a mí después controlar la gestión, ¿sí?, controlar lo que yo dije que iba a hacer respecto, en valores financieros, respecto de una actividad, tener lo que estoy realizando, y ahí vamos al tema del control, y comparar esto y decir, ¿tengo o no desvíos respecto a lo que yo presupuesté, respecto a lo que yo dije? Bien, esto lo habíamos visto rápidamente, lo volvemos a repetir para que podamos entrar bien en tema, y acá lo que tenemos que ver son las características, ¿sí?, o más que nada, donde los aspectos que tengo que tener en cuenta para hacer un buen control, para hacer un control eficiente y también eficaz, ¿no? Eficiente y eficaz. Eso significa que ahí lo estamos viendo, que hay una relación costo-beneficio y que pueda cumplir con mis objetivos. El primer punto que establece que es el enfoque. ¿Qué queremos decir con el enfoque? Que tenemos que tener en cuenta el enfoque. Para controlar algo, nosotros tenemos que saber qué controlar o contra qué controlar y qué controlar de eso. Ahora paso a comentarles qué significa. El foco o contra qué voy a controlar yo son los planes. Por eso que hicimos recién hincapié en conocer los planes, en qué lo que era el resultado de la planificación y contra qué voy a controlar. Obviamente, la base de mi control va a estar dado fundamentalmente en qué, en los objetivos, ¿sí?, para ver si lo estoy cumpliendo o no, para ver si son objetivos de corto plazo, largo plazo, los tiempos, etc. También
va a ser objeto de control o de base de comparación o de control mi estrategia. Yo definí, si se acuerdan ustedes en la parte de gestión, una estrategia, ya sea de negocio o estrategia corporativa, y eso va a ser también base de mi control. O sea, acá estamos definiendo qué tengo que controlar, porque es muy común decir control dentro de la empresa, control, pero ¿qué controlo? Entonces, acá lo que estamos diciendo es que nuestra base de control tiene que ser lo que establecí como planes, empezando por los objetivos que se van a ver reflejados en el resultado que son los planes, las estrategias que también se van a ver reflejados en los planes y los planes propiamente dichos. ¿Qué significa esto? Que yo voy a yo voy a controlar contra qué, contra las políticas que definí, contra las reglas que definí. Esas van a ser mis bases de control, ¿sí? Si estoy cumpliendo con esas reglas, con el presupuesto, si estoy cumpliendo con las políticas que yo establecí dentro de una empresa. Entonces, si se entiende eso es fundamental, porque muchas veces, es decir, yo, por ejemplo, muchas veces digo, establecer un control. A mis alumnos por ahí le digo, ¿por qué no estableces un control? ¿Sobre qué? ¿Qué tipo de control? ¿Qué control? Bueno, partí de la base que vos tenés, que son los planes, y ahí vas a ver sobre qué podés aplicar los controles, o sobre qué tenés que aplicar los controles. A partir de ahí, también, burocráticamente, generalmente, o sea, cuando se hace un control burocrático, que es a través de las distintas jerarquías de la empresa, bien, se ha ido evolucionando en ese tema y se ha establecido una forma de ver en forma distinta el control, a través de lo que se denomina el tablero de control. Porque el control tiene que ser equilibrado y balanceado. Entonces surgió una herramienta que es el Balance Scorecard, o el tablero de control balanceado, que dice que, ¿no es cierto?, si bien una vez que nosotros definimos nuestra base, nuestros estándares de control, ya vamos a ver qué es lo que es un estándar de control, tenemos que tratar de verlo de 4 perspectivas distintas, ¿sí? Esta técnica o esta teoría del tablero de control establece eso. ¿Cuáles son? Son desde la perspectiva financiera, es una, porque antes era única y exclusivamente, cuando hablábamos de control, era financiero y por ahí de producción, pero más asociado al tema monetario, ¿sí? Ahora, lo que nos están diciendo es que respecto de las bases que yo tengo, que establecí en la planificación, yo tengo que ver estos aspectos, estas bases de 4 perspectivas. Una financiera, obviamente, controlar los aspectos financieros, ¿sí?, de esas bases que yo establecí. Respecto del consumidor, ¿sí?, que es el cliente, que es quien va a recibir los beneficios de mi valor agregado. Desde otro aspecto, desde el aspecto interno, ¿sí?, de la perspectiva interna, donde yo voy a estar viendo los procedimientos y operaciones, y desde el aspecto de innovación y aprendizaje, o sea, respecto de la creación del valor, de la innovación. O sea, son los aspectos que yo tengo que tener en cuenta al momento de controlar. Un aspecto financiero, tengo que tener en cuenta si estoy cumpliendo con el consumidor, con la propuesta de valor que yo dije, si estoy incorporando todos, por ejemplo, los procedimientos y todas mis operaciones, y cómo estoy innovando, y respecto al aprendizaje, cómo estoy capacitando para dentro, internamente en mi organización. Bien, si se entendió esto, es importante porque ya me está dando la base de cómo organizar mi control dentro de mi emprendimiento o mi empresa o mi organización. Después, respecto de la cantidad, ¿qué cantidad de control tengo que hacer? Bueno, respecto a la cantidad de control, no hay mucho que decir, sino más bien el expertise que tenga el administrador. Acá juega mucho el administrador, que va a saber regular eso, ni muy cerca que me queme, ni muy lejos que se enfríe, diríamos. O sea, va a ser el que va a regular con su experiencia. Por eso muchas veces los controles, o la mayoría de las veces, se le da a aquellas personas que
tienen la experiencia en lo que se está controlando y son los que van regulando la cantidad de control, el caudal de control. Bien, la calidad de la información. Acá, respecto a la calidad de la información, es fundamental, porque yo para poder controlar tengo que tener información y esa información tiene que tener características, tiene que ser una información útil. Tengo que tratar de separar aquello que no me sirve de la información y si yo soy el que requiere la información, pedir lo que necesito para un control. Tiene que ser exacta, tiene que ser oportuna, esto es fundamental. No me sirve de nada contar con información antigua, por decirlo de alguna manera, cuando yo el control lo tengo que ejercer hoy. Se me va a escapar la tortuga, evidentemente. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que ser oportuna. Y tiene que ser objetiva, tiene que estar fuera de toda subjetividad. ¿Esto qué significa? Y si voy a controlar, por ejemplo, a una persona, voy a controlar la gestión de alguien, tiene que ser fuera de toda subjetividad. O sea, tengo que ser objetivo. Fijar el foco en lo que son los estándares y dejar de lado cualquier tipo de subjetividad. Tiene que ser flexible. Hoy ya hemos hablado de los cambios. Los cambios son cada vez más rápidos y más continuos. Por lo tanto, tengo que ser flexible. Desde nada me sirve tener un control rígido donde ya no empieza a cumplir su función. Entonces la flexibilidad es fundamental. Ir adecuando esos controles a la realidad. Por eso tengo que tener calidad de información, que sea exacta, que sea oportuna, que sea objetiva y útil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo puedo ser flexible con mi control, puedo adecuarlo a la realidad que yo estoy viviendo. Después, la razón costo-beneficio. Acá seguimos con los dichos, que no me salga más caro el collar que el perro. O sea, yo puedo tener un control espectacular, pero no me va a cerrar la relación costo-beneficio. Tiene que haber un beneficio, digamos, superior a lo que es el costo, o por lo menos que se equipare para que ese control sea eficiente. ¿Sí? No me sirve de nada. Muchas veces en las empresas se montan estructuras piramidales impresionantes para hacer un control muy pequeño y que no tienen resultado. Entonces, esto al momento de establecer un control debe ser fundamental. Tengo que estar mirando constantemente, ¿sí? Mi relación costo-beneficio. Y la fuente obviamente tiene que ser fuente confiable y en la actualidad cuando hablamos de fuentes está más relacionado con el hecho de que ya hay sistemas de control como los CCI, que son los grupos de control de calidad, de innovación, como calidad total, donde ya no es ese control burocrático, lineal, verticalista, sino que es ya más ese control de equipo que se forma. Acuérdense que habíamos hablado en la primera charla que el control era, en cierta manera, una coordinación entre el controlado que dejaba un poco su libertad de gestión, su libertad, su independencia para subordinarse a una organización, a los planes, a las políticas y demás, y en ese sentido se beneficiaba la relación del control, y la persona que controlaba no tenía que ver el control como un poder, sino como una herramienta o un instrumento para lograr los objetivos que tenía la empresa. Llegando a ese concepto y a esa conclusión, ya el control deja de ser esa carga tediosa de decir, bueno, me están controlando. Y ahí empiezan a surgir, digamos, estas distintas formas de control, que son los grupos de trabajo, calidad total, etc. Bien, esto es con respecto a estos aspectos que hay que tener en cuenta para hacer un control eficiente. Pasamos un poquito a las características que tiene que tener un control. Porque muchas veces este tema, por justamente lo que estábamos diciendo recién, que es un aspecto que se escapa, que trata de no tocarse por el control porque es algo tedioso y no se lo ve desde el enfoque que estábamos mencionando recién, como algo, como una herramienta que le sirve a ambas partes.
al que controla y al que es controlado, las características que tendría que considerar para un control. Causa en tiempo real. Bien, cuando yo hago un control, por ejemplo, cuando suena una alarma, ¿sí? Yo tengo el efecto, que es el sonido de la alarma, que es un control, pero no tengo la causa. Entonces no tengo que confundir y decir, y quedarme con eso, con el efecto, ya vamos a ver alguna herramienta, sino de tratar de buscar la causa. Y la causa no la tengo muchas veces en tiempo real. Entonces tengo que entender que el hecho de controlar implica no solamente detectar que sonó la alarma porque alguien ingresó en forma ilegal, etcétera, sino buscar la causa de eso. Puede haber sido una ventana abierta, para darles un ejemplo, que fue detectada por un control, o puede ser que alguien ingresó. Entonces lo importante es tratar de determinar las causas, que muchas veces, la mayoría, no las puedo detectar en tiempo real. Deben ajustarse a los planes, porque eso es lo que recién estábamos diciendo. Deben señalar excepciones. ¿Por qué deben señalar excepciones? En el ejemplo de la alarma recién, yo no estoy constantemente viendo si ingresa algo, si no ingresa, si se abre una puerta, no. Solamente cuando haya una falla, cuando haya una excepción, ¿sí? Debe estar, digamos, surgir esa comparación y buscar la solución. Cuando haya una excepción, eso evita que hayan controles burocráticos. Si yo tengo que hacer un control de un procedimiento, no voy a revisar ni voy a establecer un control generalmente de todos los puntos de un procedimiento, uno por uno, sino que voy a tratar de determinar los puntos críticos de ese procedimiento y que me señalen, establecer controles que me señalen excepciones, que me señalen diferencias, que me permitan a mí después accionar sobre esas diferencias. Si no, siempre sería muy tedioso y si no, tendría que revisar constantemente todos los procedimientos, todo, y hacer controles quizás muy pesados y que no cumpliría con la relación que habíamos hablado anteriormente de costo-beneficio. ¿Sí? Ustedes van a ver que en empresas o en organizaciones se hacen controles muy, muy tediosos, muy pesados, justamente por eso, porque no señalan excepciones. Implican la revisión de lo mismo y de aspectos que quizás no hagan la diferencia, ¿sí? Y no sean críticos. No deben ser subjetivos. Lo vimos recién. Acá entra la regla de los 5 dedos oscilantes o más o menómetro. Más o menos. No. Tiene que estar basado en aspectos objetivos, en estándares bien establecidos. ¿Sí? ¿Por qué? Y tampoco tengo que dejar llevarme por subjetividades. Entiendo que está bien, no. Para eso tiene que ser un análisis científico, un análisis pragmático, tengo que ver cuáles son las bases, ¿sí? Contra qué voy a comparar y hacer, ya vamos a ver enseguida, el círculo virtuoso del control, donde no puedo estar estimando, ¿sí? Si no tengo que ser bien objetivo, no puedo ser subjetivo. Ajustarse a la cultura de la organización. Aunque parezca mentira, yo con ustedes había charlado muchas veces que aquellos que tienen la oportunidad de participar o de ser parte de una empresa internacional donde hay distintas culturas, es interesante ver cómo cambian los controles y donde yo tengo que ajustarme a la cultura de la organización. Qué sé yo, en Europa, en España, por ejemplo, si el horario de salida es a las 5:30, se tiene que correr de la puerta de salida porque salen todos a 10.000 y controlar, a ver si están cumpliendo con sus tareas, sus horarios, sería una locura. O sea, no sería productivo, no sería ni efectivo ni tampoco eficiente ese control. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, trabajan por hora. Si ellos cumplen un horario entre semana, si cumplen un horario entre semana, con las horas que tengan que cumplir, ellos, por ejemplo, pueden tomarse mediodía. Entonces, muchas veces pasa que uno no tiene en cuenta la cultura de la organización que va a controlar y dice, no, la gente se está yendo antes, ¿qué está pasando? Es que no, es que cumplieron con su horario. Entonces, es distinto, ¿sí?
o muchas veces cuando pertenecen a una religión, tener un horario para aspectos especiales, como rezar en la mezquita, son temas que uno no tiene en cuenta, pero muchas veces son esenciales, ¿sí?, para un buen ambiente laboral y demás, y para un ambiente, una buena relación de control entre, como dijimos, entre quien controla y quien es controlado. El mate es un tema acá en Argentina con respecto al control. Muchas organizaciones prohíben como regla tomar mate, porque dice que las reuniones grupales y demás tienden a que la gente, digamos, se distiende y no trabaje. Se olvidaron del mate listo, pero muchas veces es más incómodo que individualmente la gente pueda tomar mate, y eso lo he visto yo personalmente en las empresas, permitir que se tome mate, pero en forma individual, aclarando una regla. ¿Sí? Se puede tomar mate, pero en forma individual. Y eso allanaba un montón de inconvenientes con la gente que realmente le gustaba tomar mate y quizás era más sano que estar tomando café constantemente. Entonces, cuando establecemos controles, parece algo menor, pero es muy importante tener en cuenta la cultura de la organización. ¿Sí? Porque muchas veces quienes controlan, los gerentes y demás, no tienen en cuenta esto, y es un factor de confrontación con el personal. Y después, obviamente, las acciones correctivas. Todo control nos va a llevar a tener una acción correctiva. Un control que no tenga acción correctiva no es efectivo. Entonces, siempre me tiene que llevar a una acción correctiva. Cuando hay desvíos, obviamente, cuando está todo bien, no, pero me tiene que llevar siempre a una acción de control, de corrección en aquellos casos en que detecte desvíos. Bien, acá está lo que yo les decía, que lo que es el círculo virtuoso del control. Todo control tiene como base este círculo, es decir, yo tengo que establecer estándares, que lo hemos repetido muchas veces, que son los planes que mencionamos anteriormente, que son los que me sirven de base, que son los que me van a servir a mí para armar los controles, con sus distintas perspectivas, que, como vimos en el Balance Scorecard, dentro de mi organización. Esos son los estándares. Esos son los estándares que tengo que tener yo en cuenta. Lo que yo establecí, mi resultado de la planificación, los objetivos, la estrategia, esos son mis estándares. Por lo tanto, ahí tengo que ser muy, muy objetivo, muy conciso, por eso tengo que establecer objetivos bien claros, medibles. Ahí viene el por qué hablábamos de que los objetivos tienen que ser medibles, que tiene que establecerse un tiempo para su cumplimiento, que tengo que establecer responsables. ¿Por qué? Para controlar, porque son mi base de control. Entonces, por eso ahí tenemos la razón de que los objetivos tienen que cumplir con los requisitos que vimos. Después viene la evaluación de desempeño, que obviamente tengo que ver la realidad. Una vez que yo tengo los estándares, tengo que salir a la cancha a ver qué está pasando. Yo tengo que evaluar el desempeño. ¿Sí? Como tercera etapa, voy a comparar ese estándar con el desempeño, ¿sí? Y me va a surgir si tengo o no desvíos. Ya vamos a ver cómo. Y si yo no tengo desvíos, obviamente el accionar va a ser decir, está todo ok, ¿sí? No me quedo tan tranquilo, pero no tengo desvíos. Pero si yo tengo desvíos respecto de la evaluación de desempeño respecto de los estándares, sí o sí tengo una acción correctiva. Y este es el círculo virtuoso que yo les decía. Así debería actuar cualquier tipo de control, así de simple y así de difícil. Bien, cuando hablo de estándares de cantidad, ¿sí? Hablo de estándares de costos, de tiempo, de calidad. Yo tengo que establecer estos tipos de estándares cuando establezco mis planes, cuando defino mis objetivos. También yo tengo que tener en cuenta fundamentalmente los costos acá en relación al aspecto que vimos de costo-beneficio, anteriormente, que deben cumplir mis controles.
Bien, después tengo la evaluación de desempeño. Para poder evaluar el desempeño yo tengo que tener una definición exacta de lo que voy a controlar. ¿Qué estoy controlando? Por eso vuelvo a repetir, aquí un control generalmente se le asigna a la persona que sabe, que conoce lo que se está controlando. Es una buena medida. Si yo pongo una persona, muchas veces pasa, pongo una persona a controlar que no conoce, por ejemplo, el procedimiento que se está controlando, la función que se está controlando por el solo hecho de poner a alguien un responsable o darle la autoridad a alguien, muchas veces se comete este error. No se define exactamente qué es lo que estoy controlando. Entonces, eso ya puede llevarme a un error grave y a un desvío grave, o determinar un desvío que no existe. Por eso yo tengo que tener la definición exacta y conocer lo que yo voy a controlar. Si bien están los estándares que dijimos, ¿sí? Yo, en la realidad, cuando salgo en la cancha, tengo que saber muy bien qué voy a controlar. Si voy a controlar una actitud, si voy a controlar un procedimiento, tengo que conocerlo. Tengo que conocer las políticas para poder aplicar, tengo que conocer las reglas, ¿sí? Para poder comparar con el estándar. Tengo que tener información inmediata. Tengo que tener un sistema de información que a mí me permita tener en forma inmediata información útil, oportuna, es esto, e información, digamos, que me permita tomar después una acción, una decisión, porque todo control va a implicar en cuando tome una acción, la toma de una decisión. Y tengo que tener una unidad de medida compatible. ¿Qué significa esto? Parece muy básico, pero muchas veces se comete ese error y todo lo que yo armé de mi control o lo que estuve supervisando está mal. Porque si a mí me indican que tengo que controlar, por hacerlo simple, metros cúbicos, ¿sí? El procedimiento está establecido en metros cúbicos, y voy y controlo metros lineales o controlo cualquier otro tipo de medida, no voy, en el momento que voy a hacer la comparación, esto a modo de simplificar el ejemplo, no lo voy a poder comparar. Y todo el trabajo que hice de la evaluación de desempeño no me va a servir. Entonces yo tengo que tener, antes de implementar un control muy claro, las unidades de medida del control que estoy haciendo. ¿Qué estoy midiendo? Calidad. ¿En qué unidades de medida? ¿Qué estoy midiendo? Cantidad. ¿Qué unidades de medida? ¿Estoy midiendo tiempo? Por eso es muy importante esto, tenerlo como base al momento de hacer la evaluación de desempeño cuando yo voy a controlar. Bien. Cuando yo hago la comparación de los estándares que fijé con respecto a los desvíos, obviamente yo tengo que primero tener la habilidad y tener las herramientas necesarias para localizar esos desvíos. Ya vamos a ver en qué momento lo hago, porque esto me va a determinar un tipo de control. ¿Sí? Ya lo vamos a ver ahora. También tengo que conocer los límites, más menos tanto. O sea, yo puedo estar desviado un más menos 2%, que es lógico y normal, ¿sí? Y no necesito tomar ningún tipo, ¿sí?, de acción respecto de esto. Entonces tengo que conocer los límites de variación. Como dirían los contadores, ¿cuánto querés que te dé? Pero, a ver, más menos tanto es admisible, ¿no? Eso es lo que me está diciendo acá el límite de variación. La determinación de lo excepcional. Lo dijimos antes y lo volvemos a repetir. Yo tengo que ir a la excepción. Si yo tengo que revisar un procedimiento, al comparar tengo que ir a la excepción. No puedo, por decirlo de alguna manera, perder el tiempo controlando nuevamente todo un procedimiento cuando lo que yo tendría que estar controlando son los desvíos. ¿Sí? Y acá vamos al hecho de el análisis de desvío-corrección, donde, si se acuerdan, recién dijimos que uno puede detectar los efectos de un desvío, pero por ahí lo que tiene que preocuparse es en detectar la causa.
de esos desvíos cuando establezco un control. Yo el control, y acá cuando hago la comparación, y esto es importante verlo, y es importante que ustedes lo conozcan, que el control lo puedo hacer ex post, o sea, comparación de resultados, lo que comúnmente se denomina control como sistema de retroalimentación. ¿Qué significa? Bueno, nosotros lo decíamos que cuando la cucaracha está muerta, o sea, ya está. Tuve tantas botellas rotas, por decirlo de alguna manera. Bien, ese es el resultado. Yo estoy controlando resultados. ¿Está mal? No, depende del tipo de control que yo haga. Pero lo importante es ir migrando en la medida de nuestras posibilidades en la comparación de desempeño. ¿Qué significa? En el control con corrección anticipante. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de un procedimiento o de un proceso determinado, yo conozco cuáles son las variables que intervienen en ese proceso. Yo conozco las variables que intervienen en ese proceso. No sé, si yo estoy viendo una fábrica, no sé, de salsa, por ejemplo, la cantidad de frascos rotos que puedo llegar a tener, o de botellas rotas, que, para dar un ejemplo, ¿no?, que puedo llegar a tener, eso se puede llegar a evitar con la comparación de desempeño. ¿En qué? Por ejemplo, analizo las variables. ¿Sí? Cuando se hace el lavado de las botellas, por dar un ejemplo, no conozco muy bien el proceso, tratar de que la temperatura del agua no provoque ningún tipo de fisura, tratar de que evitar los golpes, o sea, todas aquellas variables, yo me puedo ir anticipando y estandarizando esas variables. Entonces, ¿qué es lo que pasa con actualmente con las computadoras en los vehículos, en los autos? Donde distintas variables y situaciones que van midiendo durante el proceso me van indicando ciertos resultados que me pueden predecir una determinada situación. No sé si cuando los vehículos, por ejemplo, marcan tantos grados o bajo cero, que aparece un copito de nieve, como ejemplo, uno puede ver que ahí, por distintas variables, temperatura, humedad ambiental y demás, va anticipando que pueda haber, ¿sí?, hielo en la ruta o en la calzada. Eso es, los autos lo determinan y aparece un símbolo de nieve en la pantalla o en los controles. Eso me está dando un control anticipante. Un control de resultados sería cuando ya no tengo más nada que hacer, me encuentro con el problema encima. Entonces, yo tengo que tender, ¿cuál es la idea de esto? Tender a migrar mis controles a hacer controles de corrección anticipante, analizando las variables que tengo que controlar, estableciendo los estándares, y empezar a analizar y decir, bueno, si pasa esto y tengo desvío acá, voy a tener malos resultados, entonces lo voy corrigiendo en forma anticipada. Y me va evitando muchos problemas que cuando ya controlo en los resultados, la cucaracha está muerta. No puedo hacer nada. Esta es la idea de analizar estos dos tipos de controles. Yo tengo que migrar a comparaciones de desempeño, de anticiparme, de controles anticipantes. Bien. Y por último, tengo que ver la acción correctiva, que es la culminación del proceso, y me tiene que indicar dónde, cuándo, cuánto y cómo corregir. O sea que cuando yo defino un control, ¿sí?, y establezco mis estándares, hago la comparación, tengo que haber definido que en caso de haber un desvío, ¿sí?, tengo que tener la habilidad o ya estar establecido dónde, cuándo, cuánto y cómo voy a corregir. ¿Sí? Esto sería el resultado de mi control. Todo esto que hemos visto, algo que decir establecer un control es fácil, todo esto forma parte de un control, hasta el más mínimo. Entonces, es una tarea de gestión muy importante. Muy importante. Bueno, ahora vamos a tratar de ver algunos controles
herramientas de controles genéricas, ¿sí? Que me pueden servir a mí para... perdón, antes de eso, vamos a ver qué tipos de controles hay. Acá, como ustedes ven en la filmina, hay 3 tipos de controles, que son los controles genéricos, pero como siempre decimos, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve conocer esto? Y para poder distribuir las distintas responsabilidades y de saber quiénes son los responsables de hacer los distintos controles. Porque uno de los problemas que se presentan muchas veces en las organizaciones es que se cree que una sola persona es la que tiene que hacer todos los controles. Y no es así, sino que depende del tipo de control, yo puedo organizar mi gestión y asignar distintos controles y responsabilidades. Por eso tenemos el control estratégico, el táctico y el operacional. Y bueno, ahora vamos a ver algunas características de esto. El control estratégico o institucional, como la palabra lo dice, es aquel que se realiza a niveles de, si queremos decirlo de alguna forma, de dirección. Estos controles son más genéricos, más sintéticos y a largo plazo, y van a abarcar a la empresa en su totalidad. ¿Qué significa? Y generalmente son aquellos que están viendo las políticas de la empresa, las normativas, la visión, la misión, las estrategias de marketing, los financiamientos a largo plazo, cómo va a gestionar la empresa. Y esto generalmente en los emprendimientos lo tiene el dueño, o en las pequeñas y medianas empresas lo tienen los directores en la gestión, este tipo de controles. ¿Sí? Por eso son ellos los responsables de este tipo de control. Después hay un control intermedio, que generalmente en las empresas se lo denomina gerencial, que es táctico. ¿Sí? Un poquito menos detallado que el institucional, pero más detallado que el operacional, y abarca el mediano plazo. Cuando hablamos que considera cada unidad de la empresa, significa que cada área de la empresa. Ustedes vieron que los gerentes están encargados de gerente de finanzas, gerente de marketing, gerente de recursos humanos. Entonces, bueno, los encargados de realizar ese control serían los mandos medios, los gerentes. ¿Sí? Y que fundamentalmente el control que realizan ahí es el control del cumplimiento de los objetivos que yo definí. Entonces, bueno, o las jefaturas, ¿sí? Podemos verlo desde ese punto de vista. Y el control operacional es el control del día a día, el control que se realiza en la operación, que es mucho más detallado que los 2 anteriores. Es ver si la producción está saliendo como establecen los procedimientos, los cronogramas, los programas de producción. Es más detallado, es más a corto plazo, busca más resultados a corto plazo, y considera cada tarea. O sea, es como un embudo, vamos de lo más grande a lo más chiquito. Y esto generalmente lo tienen los jefes de sección, las distintas jefaturas cuando dependen de distintas gerencias. O sea que acá lo que estamos estableciendo es qué tipo de controles hay, quiénes los tienen que realizar para ver cuáles son las responsabilidades. Para esto nos sirve para organizarnos dentro de la empresa los distintos controles. Bueno, y acá, como les decía, vamos a pasar a ver algunas herramientas de control. Esta herramienta que está acá, que es un diagrama de causa o análisis de causa-efecto, o Ishikawa, o de espina de pez, como quieran llamarle, tiene varios nombres. Es una herramienta que me va a permitir a mí determinar, ¿no es cierto?, cuál es la causa de algún problema que no sé, que no conozco, que he tenido. Acuérdense que la gestión es la solución de problemas. Entonces acá esto indica que yo tengo un problema que no conozco su causa, que era una de las acciones que debíamos hacer dentro del control. Entonces, lo que me indica esta herramienta es un gráfico donde la cabeza que tenemos acá, ¿sí?, sería el resultado del problema, son los efectos que estoy viendo. Por ejemplo, tengo muchas devoluciones de mercadería. Perfecto, ese sería el efecto que yo tengo.
trazo una línea central, que es la columna vertebral, que no me dice nada, y empiezo a través de una herramienta más de administración, que es el brainstorming, que lo tengo que hacer generalmente con los sectores, y esto está bueno porque deja de ser aquel control burocrático que hacíamos y empezamos a dar participación a aquellas personas que están en el tema, en el proceso. ¿Qué pasa acá? Yo tengo que ir determinando en ese brainstorming cuáles son las causas posibles, ¿sí? Las causas posibles de esa cabeza, de ese efecto que yo estoy viendo. Tengo muchas devoluciones, no sé, de zapatillas. ¿Qué está pasando? Yo me dedico a producir zapatillas, tengo muchas devoluciones. Entonces, analizando con el equipo de producción, analizando con el equipo de diseño, el equipo de producción me dice, una de las causas posibles es que la calidad de la materia prima es baja, o sea, tenemos una peor calidad de materia prima. Entonces ya tenemos una primer causa. Bien, sigo analizando. El departamento de diseño me dice, no, lo que pasa es que yo entiendo también que puede ser mucha devolución porque el diseño de las zapatillas que se están devolviendo, ¿sí? No responde a algo quizás moderno o de actualidad, o sea que no está con lo que se está utilizando hoy. Bueno, volvemos a preguntar, ¿sí? Dentro de esto, y entonces, ¿por qué pasa esto? Y volvemos a las espinas menores que están acá. Y voy detectando, yo les voy relatando esto para hacerlo corto, porque esto puede llevar mucho tiempo, pero lo hago lo más corto posible. Y el departamento de producción me dice, sí, mira, la materia prima bajó la calidad porque nos recortaron el presupuesto. Ah, bien, tengo una causa menor respecto de una causa mayor, que es la baja del presupuesto. Eso me llevó a comprar materia prima de menor calidad, lo que se vio reflejado en una mala calidad en mi producto, por lo cual tengo muchas devoluciones. Y el de diseño me dice, lo que pasa es que íbamos a incorporar a una persona de diseño, ¿sí? Que está actualizada, o íbamos a hacer cursos de diseño, pero lamentablemente como bajó el presupuesto, en una baja de presupuesto, ¿eh? No pudimos hacer los cursos y demás, y por lo tanto no estamos actualizados en ese aspecto. Entonces, ahí me doy cuenta que está faltando una pata dentro del brainstorming, llamo a la gente de finanzas. ¿Sí? Entonces, ahí se va armando la relación causa-efecto, donde yo tengo que tener muy en cuenta digamos, la secuencia lógica, no me puedo equivocar en la secuencia lógica porque puedo terminar en cualquier lado, y tengo que comprobar la integridad de lo que estoy diciendo. Volviendo al ejemplo, me falta el de finanzas, lo llamo al de finanzas y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué bajamos el presupuesto? Entonces, dice, el de finanzas seguramente decir, te lo cuento después al director, ¿no? Cuando se van todos le dice, el que me dijo que bajara el presupuesto fuiste vos. Generalmente termina así esto, ¿no? Donde muchas veces yo estoy analizando, haciendo un control, y me encuentro que la causa soy yo. Pero bueno, eso es otro tema que para otro curso. Pero generalmente esto termina así. Yo voy analizando hacia atrás, y parece algo muy simple, pero generalmente se hace hasta 5, de acuerdo al sistema Toyota, hasta 5 iteraciones de por qué pasa esto, y se llega a lo que se denomina la causa raíz, que en este caso, para hacerla corta, fue el hecho de que yo, que soy el que llamé a la reunión, que convoqué a todos y que soy el que estoy haciendo el control, fui el que dije, ¿sí?, que bajaran el presupuesto. Y obviamente me hicieron caso. Y eso repercutió. Bueno, esta es una herramienta que puedes utilizarse. Otra herramienta que ya lo hemos visto es el CIPOC, no la vamos a volver a repetir, yo creo que la vimos anteriormente, donde sirve para el control y análisis de procedimientos, que con una simple revisión a través de esta pequeña herramienta, de saber quiénes son los proveedores, las entradas, el proceso, la salida y los clientes de cada uno de los procedimientos críticos
en principio, para empezar a trabajar de mi empresa, yo voy a analizar y voy a poder determinar si yo ya lo tengo estandarizado ese proceso, si estoy cumpliendo con lo que había dicho. Esa es otra herramienta para un control. Y por último, esta herramienta que se denomina ABC. Esta es utilizada, son herramientas muy simples, obviamente hay millones de herramientas, pero estas son herramientas muy simples que podemos aplicar, donde esta herramienta que tiene en el eje, podemos utilizar distintas combinaciones, en el eje de las X y de las Y, puede ser porcentaje total de artículos versus porcentaje de costo, o puede ser cantidad de clientes versus porcentaje de ventas, distintas combinaciones, que consiste en determinar en aquel grupo de artículos, tomando el ejemplo que tenemos acá, ¿sí?, que me conforma o que conforma el mayor porcentaje de costos. ¿Qué significa esto? ¿Qué son todos aquellos artículos que tengo mayor cantidad? No. ¿Qué son aquellos artículos más costosos? No necesariamente, porque puedo tener uno solo de esos. Y no me repercute a mí en el porcentaje de costos, es un porcentaje muy chiquito. Entonces, acá lo que yo tengo que ver es esto que está acá. Siempre controlar, para utilizar esta herramienta, considerar precio por cantidad. Precio por cantidad. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Generalmente, si ustedes ven acá abajo en el eje de las X, ¿sí?, el porcentaje de artículos, ¿sí?, que me representa en el eje de las Y los mayores costos, ¿sí?, es mucho más chico que los otros, la otra cantidad de artículos, ¿sí?, que me representan un porcentaje menor en los costos de mi stock, por ejemplo. ¿Se entiende esto? ¿Alguien que se va entendiendo? Esto está relacionado con la ley de Pareto. La ley de Pareto es la ley de 20-80, que generalmente el 80% de los resultados, dice Pareto, si lo queremos llevar al tema de resultados, tiene su origen, la causa, en el 20% de las causas. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esta herramienta. Para detectar que generalmente sería que ese 20%, ese porcentaje, ese 20% que se da en la mayoría de los casos, más o menos tanto, es el que me impacta en los costos en el 80%. ¿Se entiende eso? Entonces, no veo ahí si alguien se lo anima. Bien, perfecto, si se entiende. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Yo voy a tener que detectar ese grupo, ese 20% de artículos, porque me representa el 80% de mi valor del stock. Y si yo no puedo controlar ese 20%, no estoy controlando el 80% de mis costos. Ese es el objetivo de determinar, digamos, esta herramienta del análisis ABC. Esos son los A. ¿Sí? Son los A. Por ejemplo, para los supermercados, esto es fundamental, porque de acuerdo a la ley de Pareto, que se ha comprobado muchas veces, el 20% de mis productos son los que me representan el 80% de mis costos. Y así para lo que sea, una molería, para lo que ustedes, esto está comprobado. Entonces, me va a permitir a mí clasificar a mí mis productos, por ejemplo en stock, o por ejemplo también puedo ver que el 20% de mis clientes, acá me implica el 80% de mis ingresos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde voy a fijar los controles yo? Obviamente,
fundamentalmente voy a focalizar primero en los A, donde la relación precio por cantidad me da el 80% de mis ingresos, me indica el 80% de mis costos. Depende de donde yo lo quiera aplicar. Obviamente después voy a controlar, no significa que no voy a controlar los B y los C, pero si yo tengo que hacer controles rápidos y tengo que focalizar, yo voy a focalizar en los A. Después en los B y después en los C, que no tienen tanto impacto como ven acá. Si ustedes ven el C y corren desde este punto hacia el porcentaje de costos y toman este punto acá, es solamente este pequeño tramo de los costos. Cuando el A tiene todo esto, pero va a implicar generalmente un 20% del porcentaje de mis artículos. Bueno, con esto estaríamos terminando el tema de control. Yo les voy a pedir un poquito nada más de tiempo, voy a robarle unos minutos para hacer la introducción ya a la última charla, o si quieren lo tomamos, vamos a hacer así, voy a tomar los 10 minutos, voy a dejar de presentar y dejamos para la última clase lo que es transformación digital, que sería la última etapa de este curso, que es gestionando la transformación digital, y arrancamos la clase que viene y los escucho a ustedes por las consultas que tengan respecto del tema de control. Ricardo, ¿me permitís un minuto? Sí, por favor. Bien, quería comentarles que en un ratito les voy a estar enviando un mail comentando y avisando que la clase del 7 de julio se va a trasladar para fines de julio, para el día 28, miércoles 28, por lo que en USIM se hace el foro de comercio, servicio e industria. Así que esa clase la tienen con la contadora Antonella Sarmiento. Así que en un ratito les voy a estar enviando bien la información para que la tengan agendada. Y sí, respondo a una consulta que acaba de salir, que la encuesta, cada encuesta que se envía los miércoles es personalizada por cada clase y cada docente. Bueno, gracias, Caro. Bueno, prefiero charlar un poquito con ustedes. Si quieren aparecer en cámara, perfecto. Los estoy viendo, a ver qué dudas tienen, o qué comentarios, algún tema que quieran charlar respecto a los controles, algo que ustedes hayan vivido respecto de los controles, su experiencia, su vivencia respecto de controles. Los escucho, o si no, sigo hablando, no hay problema. Así que, bueno, no sé si alguien quiere hacer un comentario, alguna consulta, alguna duda que tengan respecto a los controles. ¿Les pareció claro la explicación? Con respecto a la temática de controles, porque es un tema que generalmente la gente no lo aborda, no lo toma, pues justamente lo que estamos hablando, lo que les comentaba, es algo medio complicado hablar de controles, porque se lo toma desde un punto de vista o desde el poder o desde el hecho de la coerción, y no tiene por qué ser así, tiene que ser desde el punto de vista de ambas partes, control y controlado, de cumplir con objetivos, si se lo sabe plantear bien y si se lo sabe plantear, digamos, como una tarea, algo en conjunto, ¿no? De participación. Así que, si ustedes tienen alguna consulta. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Juliana, te escucho. Yo le quería preguntar porque cuando habló de las fuentes, habló de programas de control en equipo Sí. y nombró algunos. ¿Podría repetirlos? Sí, el CCI, que son los círculos de calidad de innovación, por ejemplo. Es una modalidad de trabajo que es eso lo implementaron obviamente ¿quiénes? Los japoneses, que son bastante expertos en el tema de control. Por ejemplo, el sistema de control de Toyota, de las 5 preguntas, el tema de los porqués, sí, por qué tal cosa y por qué tal esto, hasta que dicen, ellos consideran que llegan hasta el último porqué, en la quinta etapa, en el quinto porqué, y ahí encuentran la raíz parecido a esto de Ishikawa. Bueno, esos son grupos que se forman
Por ejemplo, yo quiero resolver un problema dentro de mi empresa y fundamental tengo que buscar a los involucrados en el proceso que quiero controlar, en la actividad que quiero controlar, en el aspecto que quiero controlar, y se habla fuera de horario, o se separa ese grupo de trabajo y se empieza a hablar o conversar, obviamente con los que son expertos tan involucrados, sobre las soluciones, pero se habla solamente de ese tema, ¿sí? Entonces ahí surgen, es muy enriquecedor porque surgen un montón de temas, siempre se habla de trabajo. Para nosotros los argentinos va a estar medio complicado eso, porque vamos a terminar tomando mate y hablando de fútbol, pero no, se habla de eso. Entonces ahí, a través del brainstorming o de cualquier otra herramienta, se van sacando conclusiones y se van sacando aspectos de control, de innovación sobre todo, se utiliza mucho, y calidad total, ¿sí? El tema del aspecto de calidad total, ¿no? Que también entra a jugar en eso. Pero bueno, esa sería una forma de grupo de trabajo. Siempre tiene que haber gente involucrada. El peor error que podemos cometer es no involucrar a aquellas personas que son parte del proceso, que generalmente cuando yo digo burocrático es que decir, bueno, ¿quiénes son los que controlan? Las jefaturas. Y no incluyen nunca a nadie del equipo de trabajo que es el que está en el tema, que es el que conoce. Entonces, recomendación, incorporar a todo aquel personal que esté involucrado en lo que yo estoy controlando. O sea, es fundamental. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Consulta, tema que quieran charlar. ¿Mm? Herramientas de control. Bueno, les voy anticipando un poquito para el tema de lo que es transformación digital. Es un tema que está bastante interesante, es muy interesante. Hoy es un tema que, bueno, todos estamos hablando de eso, pero lo fundamental que vamos a ver la próxima clase, que no es la de 7, sino la otra, es ver qué implica una verdadera transformación digital. ¿Mm? Y sacar varios mitos que hay sobre eso, que la transformación digital nada más la pueden hacer las grandes, medianas empresas y no un emprendimiento. Yo creo que hoy está demostrado que desde el más grande hasta el más chiquito puede hacer su transformación digital. Inclusive me puedo aventurar a decirles que son mucho más ágiles las pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos en ese sentido que las grandes empresas, por el tema de las decisiones fundamentalmente. Se define mucho más rápido en los emprendimientos qué acciones seguir, qué metodología utilizar, qué herramientas qué TICs, qué herramientas tecnológicas utilizar. Y no es solamente para que ustedes tengan una idea, y no quiero un poco anticipar mucho, porque no del tema, sino un poquito para que ustedes se enganchen, no es nada más la utilización de tecnología. Es un tema mucho más profundo, es un tema de un cambio cultural, es un tema de que el liderazgo interprete que lo que es una verdadera transformación digital. No es incorporar una app para atender mejor a un cliente, sino es ya un cambio cultural dentro de la empresa y que no terminó ahora. Ustedes van a ver algunas estadísticas la próxima clase donde se le está marcando realmente que esto llegó para quedarse y llegó para que sea un día a día, ¿no? Y hay que ponerse las pilas porque si no, y los cambios son muy rápidos, pero tiene que ser una verdadera transformación, no un cambio de hábitos, nada más. Así que bueno, le dejo esa inquietud para la próxima charla y bueno, nada más. Si no hay ninguna otra duda, agradecerles que hayan estado hoy y me hayan acompañado. Espero no haberlos aburrido y que les haya sido útil todo lo que hemos visto, ¿no? Seguramente le voy a dejar a Caro ahora lo que hemos visto de control, de gestión. Así que les va a llegar a ustedes la presentación que hemos visto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar y que tengan una muy buena semana. Nos estamos viendo. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, Perfecto. Ricardo.
Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes.